Solíamos pensar que el sistema financiero eran instituciones bancarias supervisadas por reguladores locales y globales. Esto está cambiando. Cada vez más el ecosistema financiero global se basa en blockchain con participantes que pueden o no ser bancos y cuyas transacciones no pasan por la aprobación de autoridades gubernamentales. ¿Cuáles son las oportunidades y retos de esta evolución? Es un honor presentar la conferencia magistral Descentralización de los Sistemas Financieros Globales. Miguel Díaz Díaz fue director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados en el Banco de México. Se formó como economista en la Universidad de Chicago y en el ITAM. En su puesto en el Banco de México fue responsable de la operación y desarrollo de cobro digital y de desarrollo de un sistema de pagos en dólares en tiempo real dentro de México. Asimismo, fungió como asesor económico de la Junta de Gobierno y del gobernador y dirigió el área de planeación estratégica del banco. Actualmente es Head of Toronto Center del Banco Internacional de Pagos. Damos la bienvenida a Miguel Díaz a la Digital Banking and Financial Technologies Forum. Gracias, buena tarde a todos. Me tocó una hora difícil después de comer, pero espero no dormirlos demasiado. Déjenme empezar con lo que se tiene que poner en cada presentación cuando uno trabaja en sector público, que es que nada de lo que diga aquí puede ser usado en mi contra, porque son opiniones personales y no opiniones de mi institución. Ahora déjenme continuar y ya empezando a entrar en materia, y quiero empezar con lo más obvio. Una observación que pues a todos nos es perfectamente natural, que es que el desarrollo exponencial de las tecnologías ha venido penetrando cada vez más en nuestras vidas. En cada ámbito de nuestras vidas, cada día se meten más los temas digitales, y lo que prevemos hacia adelante es que esto continúe siendo el caso y que vayan penetrando cada vez más aspectos de nuestras vidas, la salud, la educación, etcétera. Cuando esto empieza a suceder en muchos ámbitos de la vida, necesitamos que el sector financiero evolucione de una manera paralela, de manera que la liquidación de las operaciones y los objetivos financieros que podemos tener dentro de esta economía digital, pues lo podamos seguir cumpliendo con estos servicios financieros que nos son provistos. Y cada cambio que vemos de cara al consumidor es un cambio que parece sencillo, pero que en realidad es la punta de un iceberg. Y abajo de ese cambio tiene unas modificaciones muy sustantivas en el back office de las instituciones financieras que los proveen. Ahora, esto como acabo de comentarles, pues no es un tema de un cambio de una sola vez. No es que cambió la tecnología y ahora tenemos que adaptarnos a una nueva tecnología. La tecnología viene cambiando de manera constante y entonces tenemos que evolucionar y adaptarnos a ese cambio a través de diseñar procesos de adaptación. En el pasado veíamos muy comúnmente que los sistemas se modificaban cada 5, cada 10 años, y ahora lo que estamos viendo es que los sistemas se modifican cada semana. Tenemos implementaciones que van cambiando los diferentes elementos de los que están constituidos nuestros sistemas, y entonces esto se vuelve un tema cotidiano y continuo. El reto es identificar cómo hacer ese proceso de cambio y cómo embeberlo en las instituciones de manera que las cosas puedan surgir de una manera consistente. Ahora, lo que está en reto, si no logramos identificar este tipo de procesos, es la relevancia en el sistema financiero, es la relevancia de nuestras instituciones en el sistema financiero. El que no se mueva lo suficientemente rápido se queda atrás, la funcionalidad no se la brindas al cliente y entonces te pierdes de un mercado. Y no es el mercado que vemos hoy, es un mercado que está creciendo en el tiempo de manera muy significativa. La gente empieza a requerir más y más servicios financieros por este proceso de digitalización del que les hablé en la primera diapositiva. Este cambio tecnológico trae modificaciones muy sustantivas que tenemos que considerar cuando estamos desarrollando nuestros sistemas y cuando estamos desarrollando nuestros productos. Podemos diferenciar efectos de este cambio tecnológico desde una perspectiva de demanda y desde una perspectiva de oferta. Por lo que toca a la demanda, lo que vemos es que vamos a enfrentar en el futuro cercano un incremento muy significativo de operaciones. Esto por muchas razones. Puede uno pensar en inclusión financiera como una de las razones,
pero también hay otras tecnologías que empiezan a hacer un uso mucho más intensivo de los sistemas que tenemos operativos. Piensen, por ejemplo, en el Internet de las cosas. Hoy tenemos muchos devices que están conectados al Internet y lo que puede suceder en la evolución del Internet de las cosas es que en lugar de comprar el dispositivo completo, compremos el uso del dispositivo. Y entonces tengamos que pagar unos centavos cada vez que utilizamos el dispositivo y eso implica un reto importante desde la perspectiva de las infraestructuras tecnológicas que están atrás del servicio financiero. Tenemos que estar listos para este cambio de demanda y tenemos que tener las tecnologías lo suficientemente adaptables para poder recibir esta demanda mucho mayor. El segundo elemento desde la perspectiva de demanda que se está modificando es que cuando vemos la demanda en el mundo digital es una demanda muy sensible. Solo falta hablar con gente que esté en el ecosistema de comercio electrónico para darse cuenta que un clic más en una transacción implica una caída muy significativa en la tasa de ventas. Y lo que deberíamos tratar es de generar sistemas que no distorsionaran las decisiones económicas de los agentes, es decir, sistemas que fueran completamente transparentes para los usuarios, donde el usuario toma una decisión económica y la forma en la que liquida la transacción no afecta esa decisión económica. Finalmente, estamos enfrentando también una demanda que es un poco más exigente desde la perspectiva de a quién le podemos pagar. En el pasado se había dado mucho dentro del sector financiero la creación de redes cerradas, lo que se le llama en el argot los jardines cerrados. Y había funcionado bien el sistema financiero alrededor del mundo con estos jardines cerrados, pero la gente se empieza a dar cuenta que los pagos son muy parecidos a un mensaje, a un email o a una llamada de teléfono. Y cuando yo quiero hablarle a cualquier persona que está en este cuarto o a cualquier persona que esté en un cuarto en Singapur, yo solo tengo que utilizar mi teléfono y marcar unos números. El objetivo debería de ser que nuestro sistema financiero pudiera funcionar de esa forma y donde yo pudiera mandar un pago a cualquier persona alrededor del mundo con un proceso muy sencillo. En cuanto a la oferta, también tenemos que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos nuevos participantes que están entrando al sistema, derivado de la adopción de nuevas tecnologías y de la facilidad y la agilidad que puede brindar la implementación de estas nuevas tecnologías en el ecosistema y por lo tanto tenemos un ambiente mucho más competitivo. El segundo punto es importante y es que el sistema financiero siempre había generado servicios financieros que se preveían de principio a fin por una sola institución financiera. Y lo que hemos visto con este desarrollo de tecnologías es que cada servicio financiero se puede subdividir en muchas partes. Pensemos en un pago, y en el pasado lo que pensábamos de un pago lo hacía todo un banco. Hoy, si pensamos en un pago, podemos pensar en un iniciador de pago, en una marca que puede garantizar el pago final de la operación, en una institución financiera que está detrás, en un validador de credenciales, es decir, podemos tener muchas instituciones financieras o no financieras que están dando un pedacito de ese pago y que al final del día tenemos que hacer integraciones tecnológicas muy profundas de manera que el usuario final no tenga idea que somos 8 los que estamos brindando el servicio de pagos. Y finalmente hay nuevas formas de proveer servicios financieros que se habían venido proveyendo de una misma forma a lo largo de muchas décadas y hoy empiezan a surgir formas en las que la tecnología nos deja hacer la misma transacción financiera con un ambiente completamente diferente. Metiéndome un poquito al detalle de estas tecnologías y puse aquí algunos ejemplos de tecnologías, algunas les parecerán viejas, otras son un poquito más nuevas, pero la mayor parte de las instituciones financieras no tiene todo esto integrado. Y eso es un reto importante, hablando, por ejemplo, de la modularidad de los sistemas. ¿Cuántas veces no hemos visto que nuestra institución financiera tiene problemas con un sistema en un pequeño componente y se tiene que dar de baja todo el sistema porque no está diseñado modularmente? ¿O cuántas veces hemos visto que nuestros elementos dentro del sistema no se comunican adecuadamente porque no tenemos una infraestructura de APIs que permite esa comunicación?
¿O cuántas veces no hemos visto que los datos no llegan de un lugar al otro porque no tenemos una forma de comunicar los datos de manera eficiente a través de un streaming? ¿O cuántas veces no hemos visto que no tenemos la capacidad de procesar las transacciones que necesitamos porque no tenemos una red distribuida y ampliable con características que permitan una escalabilidad suficiente? ¿O cuántas veces no hemos visto bases de datos que están integradas en un solo lugar y nos generan un riesgo significativo de continuidad operativa porque no tenemos bases de datos clusterizadas? Todos estos elementos y la integración de estos elementos en el back office de las instituciones financieras abre la puerta a los más ágiles. Si tenemos una institución financiera que es muy difícil de mover, que tiene unas infraestructuras de hace 20 años, infraestructuras que son un monolito, en donde si quiero mover un pedacito de esa infraestructura tengo que cambiar todo, pues claramente se abre la puerta a que nuevos jugadores empiecen a brindar los servicios. Y se abre la puerta a las fintechs, pero también se abre la puerta a las big techs. Todo esto se trata de agilidad. Y este proceso tecnológico y todos estos elementos tecnológicos que tenemos que considerar en nuestras instituciones financieras nos abre una perspectiva de competencia hacia esas instituciones existentes, hacia los incumbentes. Tenemos la potencial entrada de estos big techs o de estos fintechs que están verdaderamente empujando al sector financiero tradicional previo a mejorar sus esquemas tecnológicos y hacer cambios significativos en lo que le llamamos los economistas la contestabilidad del mercado, que lo único que significa es que hay alguien allá afuera que está listo para entrar cuando yo no estoy listo. Y por eso regreso un poco al punto de la agilidad y la necesidad de tener estas tecnologías a flor de piel. Pero una tecnología que es particularmente interesante y que tiene un particular efecto muy profundo, no solo sobre las instituciones, sino sobre todo el ecosistema financiero, es la tecnología de la descentralización de la confianza. Todo esto surge en el 2008 con el paper de Satoshi Nakamoto, quien sea que sea, donde utiliza varios pedazos de tecnología existentes con una elegancia extraordinaria y que permite sustituir la confianza que hasta hoy necesitábamos en una institución financiera y distribuirla a través de un algoritmo para generar un sistema que reemplaza la confianza por poder de cómputo. Y este movimiento muy importante de descentralización que empieza con Bitcoin y que después de manera muy importante se ve exponenciado por la salida de Ethereum con la posibilidad de hacer programabilidad, nos cambia la perspectiva del sector financiero y nos empieza a dar un reto ya no solo como participantes del sistema, como lo habían hecho las otras tecnologías, sino nos pone un reto como sistema en su conjunto. Y este reto como sistema en su conjunto no me estoy refiriendo a el conjunto de todos los participantes, me estoy refiriendo también a las autoridades. Porque cuando uno piensa en un proceso de descentralización pleno, la posibilidad de detener o de establecer reglas sobre un protocolo descentralizado se vuelve imposible. Y desde esa perspectiva, la descentralización permite operar desde una perspectiva global con una posibilidad casi imposible de detener. Y esto genera un efecto de cama de agua, una contestabilidad del sistema donde si nuestro sistema tradicional, y estoy incluyendo aquí a fintechs, a big techs, a cualquier intermediario financiero, en el momento en el que las instituciones confiables no puedan ofrecer un servicio con la misma funcionalidad con la que lo puede ofrecer el proceso de descentralización a través de sus protocolos, pues se va a ver básicamente un efecto de cama de agua, donde si aprieto de un lado, todos los clientes se van hacia el otro lado. Si empiezo a ser yo demasiado ineficiente, todo el negocio se va a ir hacia el lado de descentralización. Y me parece que es muy importante el no permitir que suceda esto, al menos en su totalidad, porque hay ciertos elementos en el modelo de descentralización que pueden generar ciertos riesgos para los usuarios y para nuestras sociedades. Esto genera un ambiente de competencia muy significativo y la competencia mueve montañas.
La competencia es una de las fuerzas más poderosas para hacer cambios en sistemas y en ecosistemas. Y esta competencia, generada por las tecnologías de la descentralización, han movido a entidades que son normalmente muy difíciles de mover. Tenemos a las instituciones financieras, tanto a las instituciones financieras tradicionales como a los nuevos entrantes. Tenemos también a las autoridades, tanto las autoridades que generan regulación bancaria como a los bancos centrales, y todos estos han sido empujados de manera muy significativa a generar funciones más útiles para los usuarios. Piensen en las instituciones financieras y cuántas veces no han leído en los periódicos que se hizo una inversión millonaria por parte de una institución o a otra para tratar de entender y tratar de hacer investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. Son inversiones que son de largo plazo y ya hemos visto cómo estas inversiones empiezan a generar ciertos productos que generan esa funcionalidad. Entonces, desde la perspectiva del usuario final, este proceso de descentralización, aunque no estemos subidos en el proceso de descentralización, ya nos generó un beneficio. Después tenemos que pensar en el mundo de las autoridades. Y este es un mundo que también está tiene un reto muy significativo en los años que vienen. Porque, como les comentaba, existe este efecto de cama de agua, en donde yo no puedo detener lo que sucede en un protocolo completamente descentralizado. Incluso aunque nos pusiéramos de acuerdo el 90% de los países alrededor del mundo en que íbamos a implementar algo exactamente igual, con que el 10% no esté de acuerdo, se genera un punto de falla y entonces el servicio se puede seguir dando. Y desde esa perspectiva es bien importante, por el punto de contestabilidad, que las autoridades repiensen cada uno de los requerimientos regulatorios desde una perspectiva de costo-beneficio social. No se ha hecho en mucho tiempo, y un ejemplo claro puede ser los elementos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que imponen unos costos muy significativos, no solo para los que están haciendo operaciones ilícitas, sino también para todos los que hacemos operaciones lícitas. Este tipo de reglas no ha sufrido un reto significativo a lo largo de muchos años. Hoy en día, el proceso de descentralización nos implica que tenemos que pensar si estas reglas hacen sentido, porque de otra forma lo que va a pasar es que el recurso de las personas que querían hacer operaciones lícitas dentro del sistema financiero, pero que les es demasiado costoso, pueden empezar a hacer operaciones a través del mundo descentralizado. Y ya les voy a decir un poco algunas de las preocupaciones que pueden existir con esto. Hoy vemos, por ejemplo, que hay operadores de remesas que están ofreciendo las operaciones a través de una transferencia con activos virtuales. Y hay ciertos riesgos de esto y creo que lo que tenemos que hacer es repensar si lo que teníamos como un statu quo y como algo que nos parecía pues, obvio, si verdaderamente es tan obvio desde una perspectiva de costo-beneficio social. Una institución que es particularmente difícil de mover, y se los puedo decir de primera mano porque yo he sido banquero central toda mi vida, es un banco central. Los bancos centrales son instituciones que basan prácticamente toda su labor en la confianza que generan en las sociedades. Un banco central no puede estar jugando. Un banco central tiene que ser extremadamente cauto y un banco central tiene que ser ortodoxo. Cuando uno ve que el 95% de los bancos centrales está pensando, estudiando y analizando la introducción de una moneda digital de un banco central, nos empezamos a dar cuenta del tamaño del reto que se viene. Cuando una institución que normalmente no se mueve empieza a invertir en áreas de innovación, nos damos cuenta que es un movimiento importante y que con muy alta probabilidad es un movimiento beneficioso para nuestras sociedades. Les pongo aquí solo 3 potenciales impactos negativos de un mundo plenamente descentralizado. No, podemos pensar en más, pero me gusta poner nada más un par para que se queden en la memoria. Uno tiene que ver con que en cualquier transacción financiera siempre puede haber algo que salga mal. Y cuando algo sale mal, lo que uno hace es que uno recurre a la institución financiera que le ofreció el servicio para ver cómo podemos arreglar el problema. En un mundo de descentralización, esta protección al consumidor no existe.
porque yo no me puedo ir a quejar con un protocolo. Yo no me puedo ir a quejar con una persona que diseñó un contrato inteligente con un backdoor, que hace un sifón del dinero hacia su cuenta. No tenemos un esquema que podamos generar un conjunto de reglas prudenciales que evitan que haya colapsos derivados de riesgos financieros que se van acumulando en ciertos protocolos financieros. Entonces tenemos este riesgo. Sí, por supuesto es maravilloso poder tener una operación sin tener una entidad confiable en medio, pero también tenemos que pensar en qué pasa en los unhappy paths. Y hay muchos unhappy paths. Para los que hayan estado en el sistema financiero el suficiente tiempo, pues nos dedicamos en gran medida a ver qué es lo que tenemos que hacer con los unhappy paths. El segundo punto que es muy importante es que estos esquemas de descentralización generan inherentemente una volatilidad significativa y burbujas especulativas derivadas de asimetrías de la información. No podemos pedir que el usuario de los servicios financieros entienda un contrato inteligente. Difícilmente podemos pedirle a un usuario que entienda un contrato normal. Ahora le estamos pidiendo que entienda el código de un contrato inteligente, se vuelve una cosa muy complicada. Esto genera asimetrías de la información, incluso no solo con los usuarios, sino con inversionistas. Esto genera volatilidad en los precios y esto genera pérdida de bienestar en quienes entran en estos mercados. También tenemos unos riesgos que son un poco más de mi cachucha de banquero central, que es que si todo el mundo se va a un esquema descentralizado, lo que podemos perder son los canales de implementación de la política monetaria. Y es muy importante la pérdida de los canales de política monetaria porque es una de las herramientas más importantes que tiene el gobierno para minimizar los flujos económicos o los choques económicos en el momento en el que los movimientos en la tasa de interés no afectan o no tienen esta posibilidad de afectar la actividad económica, derivado que la actividad se movió hacia el mundo descentralizado, perdemos como sociedad el que nuestras autoridades y nuestros tomadores de decisión económica puedan mitigar un poco los flujos y los ciclos económicos y los choques económicos que vienen en todas las economías. Ahora, ya lo mencioné un poco en la mañana, pero a la gente le gusta mucho hablar del mundo cripto y hablan del sector cripto. Y el sector cripto está hecho de chile, mole y manteca. No es lo mismo un activo virtual puro, pensemos en un Bitcoin, pensemos en un Ether, que pensar en un stablecoin que tiene un respaldo parcial, o pensar en un stablecoin que tiene un respaldo total y que tiene forma de probarlo. Y tampoco es lo mismo pensar en eso y pensar en un activo virtual puro. Un activo virtual puro, pero emitido por un banco central. Un activo virtual puro que basa su valor en la confianza que fue depositada en una institución a lo largo de décadas de buen comportamiento de la institución. Eso es exactamente lo que los bancos centrales están tratando de analizar. ¿Cómo podemos crear un activo virtual puro, que es una moneda digital de un banco central o un CBDC, de manera que podamos proveer los servicios a la economía utilizando esa confianza que las sociedades han depositado en estas instituciones y sin la necesidad de gastar recursos en poder computacional, que es lo que requiere el esquema de confianza, el primer tipo de activos? Noten, por favor, en esta diapositiva que los tres elementos, las representaciones de los activos digitales con respaldo total o parcial y las monedas digitales de los bancos centrales implican un componente de centralización muy importante. Déjenme, es muy interesante irse a la historia del mundo cripto y tratar de hacer ciertas correlaciones con la historia del sistema financiero tradicional. Pero déjenme empezar por el mundo cripto y pensemos otra vez en Satoshi y la implementación del Bitcoin. Y tenemos un esquema de emisión de un código, una serie de bits que tienen
por supuesto, una seguridad extraordinaria, que tienen de nuevo una elegancia fuera de este planeta y que son seguras y robustas y que están limitadas en términos de los activos que se están emitiendo. Y después sobre esto ponemos un grupo de personas que tienen fe en que esto va a funcionar y que están dispuestos a poner su billetera atrás de su fe. Lo que generamos ahí es que empezamos a crear valor de la nada. Un código que no tenía ningún valor, tenía una funcionalidad, pero es una funcionalidad que es perfectamente replicable. Yo puedo mañana copiar el código del Bitcoin e implementar un código exactamente igual con los mismos elementos de seguridad e incluso un código mejorado. Pero lo maravilloso aquí es que se crea valor de la nada, se crea valor de las expectativas de los agentes respecto al potencial valor futuro de lo que se está presentando. Y entonces se crea valor de la nada y lo que sucede inmediatamente es que llegan muchos otros individuos inteligentes que saben programar y que pueden hacer una copia muy parecida de la otra implementación que generó valor de la nada. Siempre suena atractivo, ¿no? Que copiando un pedazo de código pueda yo generar valor para mí. Y eso sucede desde la perspectiva de los desarrolladores. Hoy tenemos más de 10,000 activos virtuales que varían uno con el otro en cosas muy pequeñitas, en ciertas funcionalidades muy pequeñitas. Pero a esta escena entran los inversionistas, los especuladores, que empiezan a poner cantidades significativas de dinero en estos ecosistemas. Pero cuando tienes una persona que es un inversionista que no necesariamente entiende perfectamente bien cuál es el código que hay detrás de una implementación en comparación con la otra, lo que empiezas a generar son flujos de recursos en donde el valor relativo de estas monedas empieza a cambiar de manera muy significativa y esto genera una volatilidad de precios muy importante. Además de esta volatilidad de precios muy importante, consideren la perspectiva del consumidor. Cuando yo tenía mi wallet con Bitcoin, tenía una llave o un tipo de llave, y si yo quiero tener 25 tipos de activos financieros, activos virtuales adicionales, tengo ahora que mantener otros tipos de llave. Se vuelve una complejidad operativa desde mi lado. Y finalmente, lo que sucede es que este mundo que nos está llevando a que yo quiero interoperar con cualquier persona y quiero mandarle un activo virtual a cualquier persona de este cuarto, no se puede del todo, porque si ellos están en otra cadena, pues no podemos hacer esa interacción entre las cadenas de manera inmediata. Entonces generamos estos tres problemas muy claros y por supuesto el problema de fondo, que es la asimetría de la información, en donde tenemos usuarios que son desconocedores de lo que está sucediendo tras bambalinas en su activo virtual. Y ante esta situación, en donde vemos claramente que estos problemas empiezan a darse, empiezan a surgir nuevas soluciones. Y estas nuevas soluciones, en el ámbito de los activos volátiles y de los precios volátiles, se resuelven a través de decir, bueno, vamos a ligar mi activo virtual con una moneda que es estable, porque le emite un banco central que lleva haciendo bien las cosas hace mucho tiempo. Y esto no es nada más que una toma de depósitos por parte de una institución financiera. Consideren qué es lo que hace un banco tradicional. Un banco tradicional recibe ya sea efectivo o una transferencia a algún otro banco que tiene una licencia y lo que hace es que a cambio de esto le entrega a uno una representación digital de los pesos que uno dio. Es una representación digital que está basada en un tipo de base de datos que la maneja el banco comercial y ya está. La única diferencia con un stablecoin es que lo que te están entregando es una representación digital que está desarrollada en un tipo de base de datos especial que se llama blockchain, montada sobre un registro de datos distribuido. Noten que la responsabilidad financiera y los riesgos financieros de un stablecoin son muy parecidos a los de un banco. Si un banco decide tener el 100% de las reservas, se hace el equivalente a un stablecoin con 100% de reservas. Y si un banco decide hacer uso de la impresión de dinero en M1, como se lo permite la regulación, se vuelve lo equivalente a un stablecoin que no tiene un respaldo completo de la emisión de la moneda que está enviando.
Noten otra vez aquí el proceso de descentralización en el stablecoin. Respecto a la complejidad operativa que se le da a los usuarios, empiezan a surgir ideas de cómo resolver esto a través de la generación de custodios. Yo le doy a un custodio las llaves de mis activos virtuales y ese custodio tiene ahora, si quisiera, el poder de mover mis activos virtuales a donde quiera el custodio. Eso ya sucede hoy en el sistema financiero y también tenemos custodios en el sistema financiero. No es nada nuevo. Estamos replicando la historia del sector financiero y estamos replicando las mismas funciones que hay en el sector financiero, pero de manera sorprendente lo estamos haciendo sin reglas. El hecho de estar operando en una base de datos distinta nos da la posibilidad de hacer un arbitraje regulatorio y operar sin reglas, de manera que el usuario de esos servicios financieros queda desprotegido. Finalmente, cuando hablamos de interoperabilidad, la solución aquí pues son puentes. Y si ustedes están familiarizados con el mundo cripto, los puentes son uno de los puntos de ataque más importantes para el ecosistema de cripto. Estos puentes dan una funcionalidad que en el sistema financiero se resuelve a través de la banca de corresponsalía, que es decir, básicamente que entidades terceras tienen cuentas en los dos registros contables de donde quieren retirar e introducir el recurso, y entonces se cierra la operación. De nuevo, no es nuevo. Y finalmente, en términos de los usuarios desconocedores, hay dos soluciones nuevas de nuevo. La primera solución nueva es generar regulación para darles licencia a los que están haciendo bien las cosas dentro del mundo cripto. Y la segunda es reducir la complejidad del sistema. Y esa reducción de la complejidad del sistema está en generar una única moneda, que puede ser la emisión de una moneda digital del Banco Central. Noten otra vez que no he dicho prácticamente nada nuevo acá. Estoy repitiendo cosas que ya existen en el sector financiero, pero que parece que estamos teniendo que redescubrir. Estamos redescubriendo un hilo negro que ya había sido descubierto en el desarrollo del sistema financiero. Y muy claramente, la solución de los problemas que se vienen dando en este sector cripto son problemas que implican una centralización para su resolución plena. Los problemas de asimetrías de la información, los problemas de interoperabilidad, los problemas de las externalidades de red, siendo externalidad de red esta posibilidad de que yo tengo de pagar a cualquiera de los que están subidos en el ecosistema financiero, y los esquemas o los problemas de protección al consumidor, todos estos requieren de un proceso de centralización. Acá el reto es identificar si verdaderamente hay elementos en este tema de descentralización que nos permitan mejorar las funcionalidades de nuestro sistema tradicional. Pero a diferencia de lo que se propone muchas veces, no es un deshacer sistema tradicional y saltar completamente al nuevo sistema. Se trata de hacer una integración y llegar a un punto medio en donde tenemos ciertos elementos centralizados y ciertos elementos que pueden tener un nivel de descentralización. Entrando aquí, la moneda digital del Banco Central. Hay muchas definiciones de moneda digital del Banco Central. No hay un consenso respecto a qué es lo que es una moneda digital de un Banco Central, pero lo que sí les puedo decir es que no incluye para nada el que se desarrolle sobre blockchain y que tenga un registro distribuido. Pero lo que sí tiene características comunes prácticamente todas las definiciones es que es un registro contable digital operado por el Banco Central que tiene como dueños de los registros contables a los individuos dentro de la sociedad o a las instituciones financieras dentro de una sociedad, que está denominado en moneda de curso legal y que su monto, todo lo que está emitido dentro de una moneda digital del Banco Central, forma parte del pasivo del Banco Central y por lo tanto del dinero de alto poder, como se le llama, o de M0, que es básicamente un pasivo directo en el Banco Central. Esta grafiquita nos deja ver
diferentes formas de dinero, en donde tenemos, pues, perdón que esté en inglés, pero tenemos el efectivo hasta arriba, y el efectivo es un pasivo del Banco Central, se registra dentro de las cuentas del Banco Central como un pasivo. Si pensamos en una moneda digital del Banco Central que se puede dar al usuario final, lo que le llaman retail CBDC o digamos una moneda del Banco Central abierta al consumidor, tiene básicamente la misma estructura de pasivo dentro de los libros del Banco Central. Y después tenemos monedas de la banca digital, monedas de la banca comercial. Es decir, la banca comercial también emite dinero a través de la posibilidad de dar créditos que son mayores a los depósitos que está recibiendo. Se hace una creación de dinero, pero atrás de esa creación de dinero, los bancos tienen reservas, y esas reservas se almacenan en la base del Banco Central. No se ve. Se almacenan en la base del Banco Central también como un pasivo. Ahora, noten algo en esta gráfica, que ese elemento de las reservas que estamos poniendo allá abajo es un registro digital operado por el Banco Central, denominado en moneda nacional y que representa un pasivo del Banco Central con una entidad. Entonces, estas reservas que ya se han tenido durante toda la historia de la banca central ya constituían una moneda digital del Banco Central, lo que le llaman hoy un wholesale CBDC o moneda de Banco Central de mayoreo. Y ese es el primer punto de esta lámina. No hay cosas demasiado nuevas dentro de la moneda digital del Banco Central. Las monedas digitales llevan existiendo desde que los bancos centrales llevan en computadoras los registros contables de las instituciones financieras a las cuales les llevan cuenta. Y por el otro lado, los usuarios del sistema financiero siempre han tenido un pasivo del Banco Central en sus bolsillos, que está representado por metal, o por papel, o por plástico, y por qué no, por una serie de bits. La diferencia entre tener esa representación en papel y tener esa representación en una serie de bits, la verdad es que no es muy grande. Y eso es un poco hacia donde va el tema de la moneda digital del Banco Central. Ahora, ¿por qué queremos una moneda digital del Banco Central? Hay varias razones por las cuales quisiéramos tener una moneda digital del Banco Central, y la primera es porque queremos generar una opción de acceso a los pagos electrónicos para todo el mundo, una opción de acceso universal. Empezamos esta charla discutiendo de los efectos de la digitalización en nuestras vidas. Pensemos qué pasa si hacia adelante las citas con el doctor se hacen en línea y tenemos que hacer un pago a un doctor porque estamos haciendo una cita en línea y no tenemos acceso a los pagos electrónicos. Si llegamos a una sociedad hiperdigitalizada en donde los servicios básicos se ofrecen a través de Internet y se ofrecen a través de medios digitales y la gente no tiene acceso a un medio de pago digital, lo que estamos haciendo es excluyendo a esta gente, ya no desde una perspectiva de inclusión financiera que los dejaba fuera del sistema y de servicios financieros avanzados. Estamos dejando a la gente fuera de servicios básicos que pueden resultar fundamentales y por lo tanto una moneda digital del Banco Central y este acceso generalizado a los pagos electrónicos se vuelve un bien público básico y se vuelve un derecho de las poblaciones el tener acceso a ese pago electrónico sin costo para el usuario. Esto es importante y en unas láminas más les voy a dar las razones por las cuales la emisión de dinero digital privado no es suficiente. Y una parte de estas es porque en todos los países del mundo, ya sea voluntaria o involuntariamente, hay gente que se excluye del sistema financiero y por lo tanto no tiene acceso al pago electrónico. El siguiente objetivo de una moneda digital del Banco Central se puede ver como un esquema de interoperabilidad entre las diferentes soluciones que existen. Si yo quiero obtener una plataforma con una externalidad completa sin tener que destruir todos los sistemas existentes, lo que puedo hacer es que puedo unir todos estos walled gardens o todas estas redes cerradas y poner una red subyacente a la cual se conecten todos. Si yo puedo poner esa red subyacente a la cual se conecten todos, logro una interoperabilidad plena y una externalidad de red completa.
La moneda digital del Banco Central nos puede ayudar a eso. Y esto tiene unos impactos muy significativos sobre competencia. Piensen ustedes, ¿qué pasa si viene una entidad comercial que tiene al 98% de los mexicanos subidos a su red en su teléfono y que está a 2 líneas de código de convertir esa red en un sistema de pagos completo? ¿Quién puede competir con esa red? Es muy difícil hacer una competencia con esa red. Y piensen en el otro extremo. ¿Qué pasa si tengo la mejor idea en términos del servicio de pagos más sofisticado del mundo, pero tengo 5,000 clientes? Si solo puedo pagar entre 5,000 personas, esa idea del mejor sistema de pagos del mundo está muerta antes de nacer. ¿Qué pasa si yo permito que se conecten estos pequeñitos a esta red? ¿Qué pasa si se conectan estos pequeñitos a esta red gigantesca y tienen acceso a esta externalidad de red? Lo que hacemos es que generamos una externalidad maravillosa que permite que se dé un ambiente darwiniano en donde las ideas son las que valen y no necesariamente el tamaño de tu red. Y creo que eso es muy positivo desde la perspectiva social. Generamos un ambiente como muy igualitario, en donde lo que importa es si mi servicio es el mejor o no. El tercero tiene que ver con mantener la confianza que se ha venido desarrollando, y esto ya lo platiqué un poquito, ¿no? Muchas décadas de buen comportamiento, de hacer bien las cosas desde la perspectiva de política monetaria, y por qué no utilizar esa confianza y traer esa confianza al mundo digital, como lo tratan de hacer los stablecoins, solo que desde una perspectiva un poquito centralizada y con este carácter de bien público. Y finalmente hay como cosas un poquito más viendo hacia futuro, sobre todo el tema de la programabilidad del dinero, donde la programabilidad del dinero simplemente significa que si yo quiero realizar una transferencia, sí y solo si pasa alguna otra situación en otro sistema, lo puedo hacer. Si nosotros logramos implementar una moneda digital del Banco Central con un esquema de programabilidad que se pueda implementar, reducimos el problema de información asimétrica porque tenemos una implementación y permitimos esta funcionalidad en donde se pueden crear estos contratos inteligentes y se le puede dar el servicio final al usuario. Esta lámina solo la quería poner muy rápida para decir que pues, algunas de las críticas a las monedas digitales de los bancos centrales. La primera es, bueno, ya tenemos M1 digital. Los bancos comerciales llevan generando monedas digitales todo el tiempo y las venimos usando de manera eficiente, y sí es cierto, pero el tema es que no toda la población está incluida y creo que tenemos que ser cuidadosos. Y el segundo punto, que básicamente es un bien público. La moneda es un bien público, el tener una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio de pago es un bien público que ha sido provisto siempre por los bancos centrales, y lo único que está cambiando acá es que lo estamos haciendo desde una perspectiva digital. Otra de las críticas a las monedas digitales de los bancos centrales es que van a generar una desintermediación y van a destruir el sistema financiero. Y acá me gusta tratar de ir un poco a los elementos básicos, que es lo que genera que la gente deposite su dinero en los bancos. Hay dos elementos, la tasa de interés y los servicios financieros que se le están proveyendo, cómo puedo mover mi dinero, etcétera, servicios digitales. Con los movimientos tecnológicos que les describí hace un momento, el costo marginal de realizar un movimiento digital se va a cero. Y si uno cree en la competencia económica, lo que va a pasar es que ese primer objetivo del por qué la gente se mueve, pues ya no lo vas a poder cobrar. Porque el costo marginal es cero y por lo tanto, con un esquema de competencia, el precio se va igual al costo marginal y entonces ese no es uno de los motivos que puedas presentarle a tu cliente como una ventaja comparativa. Esto va a implicar, sí, un impacto sobre las instituciones financieras tradicionales en donde se van a tener que ajustar las tasas. Pero esto va a pasar independientemente de si existe o no una moneda digital del Banco Central, porque la caída en los revenues de las instituciones financieras derivadas de mandar un pago se van a ir a cero en cuanto empiecen a entrar los Big Techs y en cuanto empiecen a entrar otros proveedores de servicios financieros que básicamente a través de un esquema de competencia van a bajar estos precios y van a hacer que los pagos y que las transferencias electrónicas sean un commodity. ¿Cómo entra el Banco Central de los bancos centrales, que es el BIS en todo este mundo?
Pues primero, el Banco de Pagos Internacionales tiene una posición global muy importante, en donde es un punto de confluencia de los diferentes bancos centrales del mundo, y por lo tanto nos da una posición de alcance hacia diferentes instituciones. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando uno piensa en los ambientes digitales, casi todos los ambientes digitales y casi todas las plataformas digitales tienen una estructura de costos muy específica, que es que tienen costos fijos muy elevados y tienen costos marginales muy bajos. Esta estructura de costos, los economistas lo denominamos como un monopolio natural. ¿Por qué un monopolio natural? Porque conforme más transacciones hagas, es mejor para todo el mundo, porque baja el costo medio. No tenemos que invertir varias veces en el costo fijo y podemos hacer el mayor número de operaciones posibles, de manera que el costo medio de cada transacción se vaya a cero, igual que es el costo marginal. Por eso se le llama monopolio natural esa estructura de costos. Ahora, si tenemos esa estructura de monopolio natural, la implementación de bienes públicos digitales a nivel nacional es muy buena, porque entonces podemos implementar algo para 130 millones de mexicanos y eso nos ayuda a que el costo medio pues, está muy cercano a cero. Pero ¿qué pasa si implementamos de manera global y podemos utilizar la misma infraestructura no solo para México, sino para una colección de países o para todos los países? El costo marginal se hace igual al costo medio, porque en el límite las dos cosas son básicamente iguales, y lo que hacemos es que proveemos a las sociedades de un sistema o de unos servicios mucho más eficientes. Por lo tanto, la posición del BIS como un agregador de los diferentes bancos centrales y como un punto de confluencia lo pone en una posición muy positiva para avanzar en esto. Y por ello el BIS generó un centro de innovación o un Innovation Hub que tiene 7 centros alrededor del mundo y que están dedicados a diferentes temas relacionados con finanzas abiertas, con la nueva generación de las infraestructuras de los mercados financieros, con monedas digitales de los bancos centrales, ciberseguridad, supervisión tecnológica y regulación tecnológica. Y estas diferentes líneas de trabajo tienen 3 mandatos en particular. Una que es mantener a la comunidad de los bancos centrales actualizado, de manera que los bancos centrales puedan tomar estas tecnologías y aplicarlas a las sociedades para que tengan mejores servicios financieros. El segundo punto es crear bienes públicos, y estos bienes públicos son estas piezas de tecnología que yo puedo copiar y pegar en diferentes países del mundo. ¿Qué caso tiene que 180 países alrededor del mundo tengan especialistas en tecnología desarrollando exactamente la misma funcionalidad de liquidación de pagos? ¿Por qué no lo hacemos una sola vez, lo hacemos muy bien y después lo copiamos y pegamos alrededor del mundo? Eso sería beneficioso para todas las sociedades que decidieran hacer esta copia. Y finalmente, el objetivo tercero es fungir como un punto focal de intercambio y colaboración para los bancos centrales que están haciendo innovación, de manera que este tema que les acabo de mencionar, de 180 países trabajando en lo mismo, pues puedan tener un cierto punto de confluencia y compartir conocimiento y compartir tecnologías. En resumen, la descentralización y el cambio tecnológico han generado y han sido una fuerza de cambio muy significativa en el sistema financiero, beneficiando de manera muy significativa a las sociedades alrededor del mundo, y creo que lo va a continuar haciendo. Y no solo esto, sino que ha movido instituciones que parecían inamovibles como los bancos centrales. Y con eso termino mi charla. Gracias.